Hola guerreros, hoy en Volviendo a ti, nos sumergiremos en un tema que ha causado controversia por siglos. Quédate a ver el video, no te arrepentirás. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, según la Biblia, todos los seres humanos nacemos con una tendencia innata hacia el pecado? ¿Qué evento ancestral marcó nuestra existencia con una mancha imborrable de desobediencia? Hoy nos sumergiremos en uno de los conceptos más enigmáticos y debatidos de la teología cristiana: el pecado original. En el relato bíblico del Génesis, encontramos la historia de Adán y Eva, nuestros primeros padres, que vivían en un paraíso perfecto, el jardín del Edén. Sin embargo, una decisión fatídica los llevó a una caída monumental, cuyas consecuencias aún reverberan en cada ser humano que ha pisado la tierra desde entonces. ¿Pero qué significa realmente el pecado original? ¿Es simplemente una antigua fábula o una verdad profunda que afecta nuestras vidas cotidianas? En este video, exploraremos el corazón de este misterio. Vamos a desentrañar los textos bíblicos, analizaremos las interpretaciones teológicas y descubriremos cómo esta antigua historia ha moldeado la comprensión de la naturaleza humana y la necesidad de redención. Desde las maldiciones pronunciadas en el Edén hasta la conexión con la salvación ofrecida por Jesucristo, cada aspecto nos lleva a preguntas aún más profundas. ¿Por qué la desobediencia de dos personas hace miles de años sigue siendo relevante hoy? ¿Cómo puede un solo acto afectar a toda la humanidad? Y lo más importante, ¿qué nos dice esto sobre nuestra propia naturaleza y destino? Acompáñanos en esta exploración fascinante y desafiante. Al final de este video, no solo entenderás mejor el concepto del pecado original, sino que también te enfrentarás a preguntas que podrían cambiar tu perspectiva sobre la vida y la fe. Prepárate para un viaje que promete más preguntas que respuestas, y deja que la intriga te lleve a descubrir uno de los mayores misterios de la Biblia. Debate sobre la existencia del pecado original. El concepto del pecado original ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de la historia del cristianismo. Si bien la doctrina del pecado original es fundamental para muchas tradiciones cristianas, existen perspectivas teológicas y filosóficas que cuestionan su validez y relevancia en el mundo contemporáneo. A continuación, exploraremos algunos de los argumentos a favor y en contra de la existencia del pecado original. Argumentos a favor de la existencia del pecado original. Los defensores de la doctrina del pecado original sostienen que esta enseñanza es fundamental para comprender la condición humana y la necesidad de la redención divina. Argumentan que el relato bíblico del Edén y la caída de Adán y Eva ofrece una explicación coherente de la presencia del mal en el mundo y la tendencia inherente de la humanidad hacia el pecado. Desde esta perspectiva, el pecado original se ve como una realidad universal que afecta a todos los seres humanos, transmitida de generación en generación a través de la procreación. Se argumenta que la experiencia humana de la culpa, la vergüenza y la alienación es evidencia de la realidad del pecado original y su impacto en la naturaleza humana. Además, los defensores del pecado original señalan que esta doctrina es fundamental para la comprensión de la necesidad de la redención en la persona de Jesucristo. Sin el reconocimiento del pecado original, argumentan, se perdería el significado y la importancia de la obra salvadora de Cristo en la cruz y la promesa de la vida eterna. Argumentos en contra de la existencia del pecado original. Por otro lado, los críticos de la doctrina del pecado original plantean varios argumentos en contra de su validez. Algunos sostienen que el relato del Edén y la caída de Adán y Eva se debe interpretar más como una metáfora que como un evento histórico literal. Argumentan que la idea de heredar la culpa de los primeros humanos va en contra del principio de la justicia divina, que sostiene que cada individuo es responsable de sus propias acciones. Además, los críticos señalan que la doctrina del pecado original ha sido utilizada históricamente para justificar la doctrina del pecado hereditario y la idea de la depravación total de la naturaleza humana. Esta interpretación, argumentan, es moralmente problemática y socava la dignidad y el libre albedrío de la persona humana. En la era moderna, algunos teólogos y filósofos han propuesto reinterpretaciones del pecado original que buscan reconciliar la doctrina tradicional con el conocimiento contemporáneo de la psicología, la antropología y la teología.
Estas reinterpretaciones ofrecen una visión más inclusiva y esperanzadora de la condición humana, que reconoce la realidad del pecado y la necesidad de la redención, pero también afirma la dignidad y el potencial humano para el bien. El debate sobre la existencia del pecado original continúa siendo un tema relevante en el pensamiento teológico y filosófico contemporáneo. Mientras que algunos defienden la doctrina tradicional como fundamental para la comprensión de la condición humana y la necesidad de la redención, otros cuestionan su validez y buscan reinterpretaciones que sean más coherentes con la comprensión moderna del mundo y la persona humana. Te dejo este estudio que se hizo de manera exhaustiva, intentando develar esta pregunta, y esto fue el resultado. Está en tus manos la respuesta. Contexto bíblico del pecado original. El pecado original es uno de los conceptos más profundos y controversiales de la teología cristiana. Para comprender su alcance, debemos sumergirnos en el relato bíblico que narra los eventos que dieron origen a este concepto, los primeros capítulos del libro del Génesis. El relato de la creación. En el inicio, la narrativa bíblica nos presenta un mundo perfecto y armonioso creado por Dios. En 6 días, Dios trae orden al caos primordial, formando el cielo, la tierra, los mares y todo ser viviente. La cúspide de su creación es la humanidad, creada a su imagen y semejanza. En Génesis 1, 27-28, se describe cómo Dios crea al hombre y a la mujer, bendiciéndolos y dándoles dominio sobre todas las criaturas. Este acto de creación no solo establece la dignidad humana, sino que también subraya la relación íntima y especial entre Dios y la humanidad. El hombre y la mujer no solo fueron creados para existir, sino para prosperar y disfrutar de una relación directa con su Creador. Dios planta un jardín en Edén, un paraíso terrestre donde coloca al hombre para que lo cultive y lo guarde. Este jardín no es solo un lugar físico, sino un símbolo de la armonía perfecta entre Dios, la humanidad y la creación. El mandato de Dios. En medio de este jardín, Dios planta 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 2, 16, 17, Dios da al hombre una instrucción clara. Puede comer libremente de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, advierte Dios. Este mandato introduce un elemento crucial en la relación entre Dios y el hombre: la obediencia. La prohibición no es arbitraria, es una prueba de confianza y sumisión a la voluntad divina. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa la capacidad de definir la moralidad y la ética independientemente de Dios, una prerrogativa que solo le corresponde al Creador. El jardín del Edén, por tanto, no es solo un lugar de deleite físico, sino un espacio espiritual donde la obediencia y la confianza en Dios se ponen a prueba. La presencia del árbol del conocimiento del bien y del mal plantea una elección fundamental para el hombre: confiar en la sabiduría divina o buscar la autonomía moral. La serpiente, descrita como más astuta que cualquiera de las criaturas, entra en escena en Génesis 3. Ella inicia una conversación con la mujer, sembrando dudas sobre la bondad y la verdad de las palabras de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín?, pregunta la serpiente, distorsionando la instrucción divina. La mujer responde, aclarando el mandato de Dios, pero la serpiente insiste: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Este intercambio es crucial. La serpiente no solo desafía la palabra de Dios, sino que ofrece una tentadora promesa de conocimiento y autonomía, sugiriendo que Dios está reteniendo algo bueno. La mujer, convencida por la apariencia deseable del fruto y la promesa de sabiduría, come del fruto y se lo da a su compañero, quien también come. Inmediatamente, ambos se dan cuenta de su desnudez y sienten vergüenza. Se esconden de Dios, quien los llama y confronta sobre su desobediencia. Este acto de desobediencia, conocido como la caída, tiene profundas consecuencias no solo para los protagonistas de la historia, sino para toda la humanidad. Las repercusiones de este acto son significativas. La humanidad pierde su inocencia original, se introduce la muerte y el sufrimiento, y la relación con Dios se fractura.
La desobediencia de los primeros seres humanos establece un precedente que, según la teología cristiana, afecta a toda la humanidad. Cada ser humano nace con una inclinación hacia el pecado, una condición heredada de los primeros padres. Esta narrativa no es solo una historia antigua, sino un relato que ha moldeado la comprensión cristiana de la naturaleza humana y la necesidad de redención. El concepto de pecado original subraya la creencia en la necesidad de un Salvador que pueda restaurar la relación entre Dios y la humanidad, una figura que los cristianos identifican en Jesús. En resumen, el contexto bíblico del pecado original nos lleva desde la creación perfecta y armoniosa del mundo a la introducción del mandato divino y la dramática caída. Este relato establece las bases para entender la condición humana y la narrativa de redención que sigue a lo largo de las Escrituras. La historia de Adán y Eva no solo explica el origen del pecado, sino que también plantea preguntas profundas sobre la libertad, la obediencia y la relación con lo divino. Preguntas que siguen resonando en la fe y la vida de millones de personas hasta el día de hoy. El relato del pecado original. El relato del pecado original, una de las narrativas más profundas y complejas de las Escrituras, no solo establece el origen del pecado en la humanidad, sino que también revela las consecuencias y la naturaleza de nuestra relación con lo divino. La historia se desarrolla en el Edén, un paraíso terrenal creado por Dios, donde los primeros humanos enfrentan una tentación que cambia el curso de la historia. El mandamiento divino. En el corazón del jardín, Dios establece una regla clara y directa. Pueden comer de todos los árboles excepto uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandato no es solo una instrucción, es una prueba de lealtad y confianza. En Génesis 2, 16-17, se establece una prohibición con consecuencias fatales. El día que comas de él, ciertamente morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es solo una planta, es un símbolo de la autonomía moral. Representa la capacidad de definir la moralidad y la ética, algo que, según la narrativa bíblica, está reservado únicamente para Dios. La prohibición no es arbitraria, sino un recordatorio constante de la necesidad de confiar en la sabiduría divina. La presencia del árbol en el jardín plantea una pregunta crucial. ¿Por qué permitir la posibilidad de desobediencia? Este árbol introduce el concepto de libre albedrío, donde la obediencia a Dios es una elección consciente. La instrucción divina no es solo una regla, sino una invitación a vivir en armonía con la voluntad de su Creador, reconociendo su autoridad y sabiduría. La tentación y la caída. Entra en escena un ser astuto, más sutil que cualquier otra criatura. La serpiente, que se convierte en el catalizador de la desobediencia, aborda a la mujer con una pregunta intrigante y engañosa. ¿De veras Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Esta pregunta no solo distorsiona la instrucción original, sino que siembra dudas sobre la bondad y la veracidad del mandato divino. La mujer, consciente de la instrucción, responde aclarando la prohibición específica. Sin embargo, la serpiente persiste, ofreciendo una tentadora promesa. No morirán. Dios sabe que en cuanto coman de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Esta promesa de sabiduría y poder es irresistiblemente seductora. Sugiere que Dios está reteniendo algo valioso y que la desobediencia llevará a un estado de conocimiento superior. La mujer observa el fruto y lo encuentra deseable para adquirir sabiduría. La tentación apela a sus sentidos y su intelecto, ofreciendo la promesa de algo más allá de lo permitido. Toma el fruto y lo come, compartiéndolo también con su compañero. En ese instante, sus ojos se abren y se dan cuenta de su desnudez. Sienten vergüenza y buscan cubrirse, una acción que simboliza la pérdida de la inocencia. Este acto de desobediencia no solo introduce el pecado en el mundo, sino que transforma radicalmente la percepción que los humanos tienen de sí mismos y de su entorno. La desnudez, que antes era natural y sin malicia, se convierte en motivo de vergüenza. La armonía original del Edén se rompe y la relación con Dios se fractura. Dios, paseando por el jardín, llama a los humanos, quienes se esconden por vergüenza y miedo. La confrontación divina revela una nueva dinámica de culpabilidad y acusación. La mujer culpa a la serpiente y el hombre a la mujer, mostrando cómo el pecado introduce el conflicto y la desunión.
Las consecuencias de este acto son profundas y duraderas. La humanidad pierde su estado de gracia original, y el pecado y la muerte se convierten en parte de la condición humana. La desobediencia de los primeros humanos establece un precedente que afecta a toda la humanidad. Según la teología cristiana, cada persona nace con una inclinación al pecado, una condición heredada de los primeros padres. El relato del pecado original es una reflexión sobre la naturaleza de la tentación y la libertad humana. Nos confronta con preguntas sobre la confianza en la sabiduría divina frente a la tentación de la autonomía y el poder. ¿Cómo enfrentamos nuestras propias tentaciones? ¿Confiamos en la guía divina o buscamos nuestro propio camino? Este relato no solo explica el origen del pecado, sino que también establece el marco para la redención y la esperanza. La caída, aunque trágica, prepara el escenario para la necesidad de un Salvador, una figura que restaurará lo que se ha perdido y ofrecerá un camino de regreso a la relación con lo divino. El relato del pecado original nos lleva desde la creación perfecta y armoniosa del mundo hasta la introducción del mandato divino y la dramática caída. Este relato establece las bases para entender la condición humana y la narrativa de redención que sigue a lo largo de las Escrituras. La historia de la tentación y la desobediencia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras decisiones y la confianza en algo más grande que nosotros mismos. Las consecuencias de la caída. El acto de desobediencia en el Edén no solo marcó un punto de inflexión en la narrativa bíblica, sino que también introdujo una serie de consecuencias profundas y duraderas que afectan a toda la humanidad. La transgresión de los primeros humanos desató una serie de maldiciones y alteraciones en la creación, redefiniendo la relación entre Dios, los humanos y la naturaleza. Tras el acto de comer del fruto prohibido, Dios busca a los primeros humanos en el jardín. La vergüenza de su desnudez y su intento de ocultarse evidencian un cambio significativo en su estado de inocencia y confianza. Cuando Dios los confronta, cada uno intenta desviar la culpa. El hombre señala a la mujer y ella a la serpiente. Este intercambio revela la introducción del conflicto y la ruptura de la unidad original. Dios pronuncia una serie de maldiciones que abarcan a la serpiente, la mujer y el hombre, cada una con implicaciones específicas y duraderas. La maldición de la serpiente. Dios comienza con la serpiente, la instigadora de la tentación. La sentencia es severa y simbólica. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta maldición no solo degrada a la serpiente a una posición baja y humillante, sino que también simboliza una enemistad perpetua entre la serpiente y la humanidad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Su descendencia te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Este pasaje ha sido interpretado por algunos teólogos como una profecía de la lucha entre el bien y el mal, culminando en la victoria final de la descendencia de la mujer. La maldición de la mujer. La consecuencia para la mujer afecta su rol y su experiencia en la vida. Multiplicaré en gran manera tus dolores en los partos. Con dolor darás a luz los hijos. Esta maldición introduce el dolor en el proceso de traer nueva vida, transformando lo que podría haber sido una experiencia de pura alegría en un acto de sufrimiento y riesgo. Además, su relación con su compañero se redefine. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este versículo ha sido interpretado de diversas maneras, pero generalmente se entiende como una introducción de tensiones y una estructura jerárquica en la relación entre hombres y mujeres. La maldición del hombre. Para el hombre, la maldición afecta directamente su labor y su sustento. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La tierra, que antes producía abundantemente sin esfuerzo, ahora requiere trabajo arduo y doloroso para proporcionar alimento. Esta maldición introduce el concepto de la lucha por la supervivencia y el trabajo como una experiencia laboriosa y agotadora. Finalmente, se introduce la mortalidad. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este pasaje subraya la finitud de la vida humana y la inevitabilidad de la muerte,
un retorno al estado original de la creación, expulsión del Edén. Después de pronunciar estas maldiciones, Dios toma una decisión final y drástica, la expulsión del Edén. He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Para evitar que los humanos accedan a la inmortalidad en su estado de pecado, Dios los expulsa del jardín y coloca querubines y una espada flamígera para guardar el camino al árbol de la vida. Esta expulsión no solo representa una pérdida del paraíso, sino también una separación de la presencia directa y la comunión íntima con Dios. Implicaciones teológicas. Las consecuencias de la caída no se limitan a los protagonistas de la historia. Según la teología cristiana, este evento introduce el pecado original, una condición heredada que afecta a todos los seres humanos. Esta inclinación al pecado y la ruptura de la relación con Dios establece la necesidad de redención y salvación, un tema central en la narrativa bíblica. La caída también redefine la comprensión de la naturaleza humana y el mundo. Introduce el sufrimiento, el trabajo arduo y la mortalidad como realidades inevitables de la existencia humana. Además, establece un marco para la redención y la esperanza futura. La promesa implícita en la maldición de la serpiente, que la descendencia de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, ha sido interpretada como una profecía de la victoria final sobre el mal a través de un Salvador. Interpretaciones teológicas y esotéricas. El relato del pecado original ha generado una vasta gama de interpretaciones teológicas y esotéricas a lo largo de los siglos. Estas interpretaciones no solo ofrecen diferentes perspectivas sobre la narrativa bíblica, sino que también profundizan en el significado y las implicaciones de la desobediencia de los primeros humanos. Desde las enseñanzas de los padres de la Iglesia hasta las corrientes místicas, cada enfoque ofrece una visión única sobre el pecado original. Teología cristiana tradicional. En la teología cristiana tradicional, el concepto de pecado original se refiere a la condición caída de la humanidad como resultado de la desobediencia en el Edén. Esta interpretación se basa en los escritos de San Agustín, uno de los más influyentes teólogos de la Iglesia. Según Agustín, la desobediencia de los primeros humanos introdujo el pecado y la muerte en el mundo, afectando a toda la humanidad. El pecado original, según Agustín, no es solo un acto individual de desobediencia, sino una condición inherente que se transmite de generación en generación. Cada persona nace con una naturaleza caída, una inclinación hacia el mal que se manifiesta en pensamientos y acciones. Esta interpretación subraya la necesidad de la gracia divina para la redención y la salvación. La doctrina de la justificación por la fe, central en la teología cristiana, sostiene que solo a través de la fe en el sacrificio de Jesús puede la humanidad ser redimida y restaurada a una relación correcta con lo divino. Los reformadores protestantes, como Lutero y Calvino, también enfatizaron la gravedad del pecado original. Para ellos, la caída significaba que la humanidad estaba totalmente depravada y necesitaba la gracia de Dios para la salvación. Esta visión de la naturaleza humana y la necesidad de redención se convirtió en un pilar fundamental de la teología protestante. Perspectivas místicas y esotéricas. Además de las interpretaciones teológicas tradicionales, el relato del pecado original ha sido objeto de especulación y reflexión en corrientes místicas y esotéricas. En estas interpretaciones, la narrativa adquiere una dimensión simbólica y espiritual más profunda, explorando el significado esotérico de la desobediencia y la caída. En la Cábala, una tradición mística del judaísmo, el relato del pecado original es visto como una alegoría del descenso de la humanidad desde un estado de unidad espiritual con lo divino a una existencia fragmentada y material. La desobediencia simboliza la separación de la luz divina y la entrada en un estado de dualidad y confusión. La Cábala enseña que la humanidad tiene el potencial de regresar a la unidad divina a través de la búsqueda espiritual y la rectificación de los errores. El gnosticismo, un movimiento religioso esotérico de los primeros siglos del cristianismo, ofrece otra interpretación. Los gnósticos veían el relato del Edén como una historia de liberación y conocimiento. La serpiente, en lugar de ser una figura maligna,
era vista como un portador de sabiduría, que ofrecía a la humanidad el conocimiento necesario para liberarse de la ignorancia impuesta por un creador inferior. Para los gnósticos, la desobediencia en el Edén representaba un despertar espiritual y una búsqueda de la verdad más allá de las limitaciones del mundo material. En algunas tradiciones esotéricas occidentales, el árbol del conocimiento del bien y del mal se interpreta como un símbolo de la dualidad inherente en la existencia humana. La caída representa el momento en que la humanidad se vuelve consciente de esta dualidad y comienza la búsqueda del equilibrio y la reconciliación entre las fuerzas opuestas. Esta interpretación enfatiza la importancia del conocimiento y la autorrealización en el camino espiritual, implicaciones modernas y contemporáneas. En la teología moderna, el concepto de pecado original ha sido revisitado y reinterpretado a la luz de nuevos desarrollos en la filosofía, la ciencia y la hermenéutica bíblica. Muchos teólogos contemporáneos buscan entender el relato del pecado original no solo como un evento histórico, sino como una metáfora de la condición humana y la complejidad moral. Algunos teólogos, influenciados por la psicología y la antropología, interpretan la narrativa del Edén como un mito que expresa verdades profundas sobre la naturaleza humana. La desobediencia se ve como una representación de la lucha interna entre los deseos y las restricciones, la búsqueda de autonomía y la necesidad de pertenencia. Esta perspectiva subraya la capacidad humana para el bien y el mal y la importancia de la elección moral. Desde una perspectiva ecológica, el relato del Edén ha sido reinterpretado en el contexto de la relación entre la humanidad y el medio ambiente. La expulsión del jardín se ve como una advertencia sobre las consecuencias de la explotación y el mal uso de los recursos naturales. Esta interpretación enfatiza la responsabilidad humana de cuidar y preservar la creación, subrayando la conexión entre la espiritualidad y la sostenibilidad ambiental. En el ámbito de la teología feminista, el relato del pecado original ha sido reexaminado para abordar cuestiones de género y poder. Las teólogas feministas cuestionan las interpretaciones tradicionales que han perpetuado la subordinación de las mujeres y buscan redescubrir el significado original del texto. Esta perspectiva ofrece una visión liberadora que afirma la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos. El relato del pecado original continúa siendo una fuente rica y multifacética de reflexión teológica y esotérica. Desde las interpretaciones tradicionales que enfatizan la caída y la redención, hasta las perspectivas místicas que buscan el significado espiritual más profundo, y las revisiones contemporáneas que abordan cuestiones de moralidad, ecología y género, cada enfoque nos invita a explorar y comprender mejor la naturaleza humana y nuestra relación con lo divino. Impacto del pecado original en la historia de la salvación. El pecado original, según la doctrina cristiana, ha tenido un impacto profundo en la historia de la salvación, definiendo la relación entre la humanidad y Dios y estableciendo la necesidad de la redención a través de Jesucristo. Este evento catastrófico en el Edén ha dado forma a la historia humana y ha establecido el escenario para el plan de salvación divina. A continuación, exploraremos cómo el pecado original ha influido en la historia de la salvación y en la comprensión del papel de Jesucristo como Redentor. Separación de la humanidad de Dios. El pecado original ha resultado en la separación entre la humanidad y Dios. La desobediencia en el Edén introdujo una ruptura en la relación armoniosa que existía entre el Creador y sus criaturas. Esta separación espiritual ha dejado a la humanidad alienada de la presencia divina y sufriendo las consecuencias de la caída, que incluyen la mortalidad, el sufrimiento y la inclinación al pecado. Esta separación espiritual se manifiesta en la historia de la humanidad a través de la alienación de Dios y la incapacidad del hombre para alcanzar la plenitud espiritual por sí solo. La historia de la salvación, entonces, se convierte en un relato de reconciliación, en el que Dios busca restaurar la relación perdida y llevar a la humanidad de vuelta a sí mismo. Necesidad de la redención. El pecado original establece la necesidad de la redención y la salvación. La caída en el Edén dejó a la humanidad en un estado de pecado y separación de Dios, incapaz de restaurar por sí misma la comunión perdida. La historia de la salvación se convierte
en un relato de gracia divina y misericordia, en el que Dios interviene para salvar a la humanidad de las consecuencias del pecado. La necesidad de redención se manifiesta en la historia de Israel, el pueblo elegido de Dios, que fue llamado a ser testigo de la verdad divina y preparar el camino para el Mesías Redentor. A través de la ley y los profetas, Dios reveló su voluntad y su plan para la salvación de la humanidad, prometiendo enviar un Salvador que restauraría la comunión perdida y traería la esperanza de la vida eterna. La encarnación y la redención en Cristo. La culminación de la historia de la salvación se encuentra en la encarnación y la redención en Jesucristo. En Cristo, Dios se hace hombre para reconciliar a la humanidad consigo misma y restaurar la comunión perdida. Jesús, el nuevo Adán, ofrece un sacrificio perfecto y sin mancha que expía el pecado original y abre el camino hacia la vida eterna. La muerte y resurrección de Cristo son el punto culminante de la historia de la salvación, en la que el pecado y la muerte son vencidos y la humanidad es reconciliada con Dios. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús ofrece la salvación a todos los que creen en Él, borrando el pecado original y restaurando la gracia perdida. La historia de la salvación, entonces, se convierte en un relato de esperanza y redención, en el que el amor y la misericordia de Dios triunfan sobre el pecado y la muerte. En Cristo, la humanidad encuentra la respuesta a su anhelo más profundo, la reconciliación con Dios y la promesa de la vida eterna. El pecado original y la naturaleza humana. El concepto del pecado original y su relación con la naturaleza humana es un tema de profunda reflexión en la teología cristiana. La doctrina del pecado original sostiene que la humanidad hereda una tendencia al pecado como resultado de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Esta inclinación al mal se manifiesta en las debilidades y las luchas morales que experimentan todos los seres humanos. A continuación, exploraremos cómo el pecado original influye en la naturaleza humana y cómo este conocimiento puede llevar a una reflexión sobre el cambio y la transformación personal, consecuencias del pecado original en la naturaleza humana. El pecado original ha dejado una marca indeleble en la naturaleza humana, afectando todos los aspectos de la vida y la experiencia humanas. Esta inclinación al pecado se manifiesta en la forma de debilidades y tendencias hacia el egoísmo, la codicia, la ira y la falta de amor hacia los demás. Estas debilidades morales son evidentes en la historia humana, marcada por la violencia, la injusticia y la opresión. Además de las consecuencias morales, el pecado original también afecta la relación del hombre consigo mismo, con los demás y con Dios. La vergüenza y la culpabilidad que siguieron a la caída en el Edén han creado barreras en las relaciones humanas y han llevado a una separación espiritual de Dios. Esta alienación espiritual se manifiesta en la búsqueda del hombre por satisfacer sus deseos y satisfacer sus necesidades de manera egoísta, en lugar de buscar la voluntad de Dios y el bienestar de los demás. El llamado a la transformación personal. A pesar de las profundas consecuencias del pecado original, la teología cristiana ofrece un mensaje de esperanza y redención. A través de la gracia de Dios y la obra de Cristo, se ofrece la posibilidad de transformación personal y liberación del pecado. Este llamado a la transformación es un recordatorio de que el hombre no está condenado a vivir bajo el dominio del pecado, sino que tiene la capacidad de cambiar y crecer en santidad. El reconocimiento del pecado original y sus efectos en la naturaleza humana es el primer paso hacia la transformación personal. Al reconocer nuestras propias debilidades y tendencias hacia el pecado, podemos comenzar el proceso de arrepentimiento y conversión. Esto implica un cambio de corazón y una renuncia a los deseos egoístas en favor de seguir la voluntad de Dios y vivir en armonía con los demás. La transformación personal también implica un compromiso con la práctica de las virtudes cristianas, como el amor, la humildad, la paciencia y la caridad. Estas virtudes nos ayudan a superar las debilidades morales y a cultivar una relación más profunda con Dios y con nuestros semejantes. A través de la oración, la reflexión y la participación en la vida sacramental, podemos fortalecer nuestra relación con Dios y recibir la gracia necesaria para vivir una vida de virtud y santidad.
El llamado a la transformación personal es un recordatorio de que el pecado no tiene la última palabra en la vida humana. A través del poder transformador de la gracia divina, podemos liberarnos del dominio del pecado y vivir una vida de libertad y plenitud en Cristo. Este mensaje de esperanza y redención nos invita a todos a buscar la transformación personal y a convertirnos en instrumentos del amor y la misericordia de Dios en el mundo. Muchas gracias por ver el video. Den like, comparte para que llegue a muchas más personas este mensaje. Hasta la próxima, guerreros del pavimento.